Muchachos, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Ok, muchachos. Este, la semana de hoy empezamos con las macros, ¿sí? ¿Qué es una macro en Excel? Y yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de las macros, ¿no? Y que en el cual normalmente las asocian mucho a un lenguaje de programación. Es cierto, para que nosotros dominemos las macros necesitamos dominar un lenguaje de programación, que en este caso es el Visual Basic para aplicaciones, ¿sí? Pero hay diferentes métodos para crear macros, ¿sí? En los cuales las podemos hacer de forma automática, ¿sí? Obviamente, como en todo, que se los voy dando poco a poquito y se los hago de una forma sencilla, ¿sí? Así lo vamos a ir haciendo, muchachos, para que vean que también esto es muy sencillo, ¿sí? Y como tal, un lenguaje de programación se lleva muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo aprenderlo, ¿sí? A pesar de la experiencia que uno tiene, el de tomar un lenguaje de programación, tienen muchos términos, muchos procedimientos, instrucciones, variaciones de instrucciones, así como manejamos las funciones de Excel y que de repente anidábamos unas en las otras, así, pero todo es dentro de un mismo documento, ¿sí? Que está lleno de puras instrucciones. Entonces, es casi imposible que en una semana pues viéramos un lenguaje de programación, ¿sí? Es casi imposible, pero, sí, pero hay una forma muy sencilla de hacer macros, ¿sí? Entonces, ¿qué es una macro? Pues una macro, si está basada en un lenguaje de programación, es una secuencia de instrucciones que automatiza tareas repetitivas dentro de una hoja de cálculo. Estas instrucciones se escriben en un lenguaje de programación llamado VBA, Visual Basic for Application, o pueden ser grabadas mediante la herramienta de macros de Excel. ¿Ok? Entonces, una macro a grandes rasgos es una secuencia de instrucciones que automatiza tareas repetitivas. Si yo tengo una base de datos, ¿sí? Una parecida a la que vimos en clases anteriores, ¿sí? Y yo continuamente le estoy agregando alumnos nuevos, que en el cual tengo que insertar una fila, ¿sí? Ponerle formato, porque bueno, aquí ya me da el formato de arriba, selecciono este formato, copiarle el formato, seleccionar este. Ay, me falta una celda. Bueno, es nada más un ejemplo rápido que les doy, ¿no? Copiar formato. ¿Sí? Reducir el tamaño de la fila, escribir el nombre de un alumno, etcétera. Pero este procedimiento de agregar una nueva fila, ¿sí? Y de copiar las fórmulas que tenemos para que nos calcule el promedio, la calificación y todo esto, cada vez que yo haga uno, tengo que estar haciendo estos pasos. Entonces, una macro es esa serie de instrucciones, ponerlas en una macro para que yo nada más le diga, ejecútame esta macro y automáticamente me da mi fila ya lista, con las fórmulas al final, ya con el formato, todo listo, ya nada más para que yo escriba los datos del nuevo alumno, ¿sí? Entonces, esa sería una macro. ¿Ok? Obviamente una macro pues muy sencilla, porque podríamos hacer una macro, por ejemplo, para una nómina, ¿no? En la cual pues podríamos dar nada más los datos del trabajador en cuanto a su salario, horas trabajadas, y por medio de una macro que nos hiciera todo el cálculo y nos diera un reporte, ¿sí? Obviamente ya sería algo mucho más complejo, ¿ok? Pero al fin y al cabo, pues son tareas repetitivas, ¿sí?
Cada que ustedes hacen algo es una tarea, normalmente es una tarea repetitiva, ¿sí? Entonces, entre los beneficios de la macro que tenemos, pues obviamente la automatización de tareas repetitivas. Por lo tanto, nos ahorra tiempo y reduce los errores, ¿sí? Una vez que una macro se ejecuta correctamente y nos hace bien todo, pues obviamente nosotros al decirle nada más ejecutar la macro, no vamos a cometer ningún error, ¿sí? A que si yo hago este procedimiento repetitivo, ¿sí? Podría ser que de repente se me olvidó ponerle el formato, de repente algo, ¿no? No puse bien esta función y otra vez la tengo que poner, etcétera. Y la macro, como tiene todo guardado, pues todo no lo va a ir haciendo correctamente, ¿sí? Ahorrando ese tiempo y reducir los errores, ¿sí? Sirven para la creación de soluciones personalizadas dentro de Excel. Recuerden, y se los repito, muchachos, dentro de Excel, el límite que nosotros tenemos es nuestra creatividad, ¿sí? Porque muchas cosas que ustedes hacen las pueden aterrizar en Excel, ¿sí? Si ustedes de repente, ay, ¿cómo podría hacer esta tabla, este cálculo que me haga esta macro para automatizar? ¿Sí? Nada más es cosa de que ustedes lo vayan analizando para que sepan de qué forma lo pueden ustedes crear y por medio de una macro, pues lo pueden personalizar esa solución, ¿sí? Y por lo tanto, pues que en que nos beneficia, pues que va a mejorar la eficiencia y productividad en el manejo de los datos, ¿ok? Ahora, el Excel por default, ¿sí? No trae una pestaña que se llama, dependiendo la versión de Excel, en unas versiones la tienen como desarrollador y en otras versiones la tienen como programador, ¿sí? Que es la pestaña que parecidas a las que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos la pestaña de inicio, de insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda, ¿sí? Pero no tenemos la de programador o desarrollador, ¿sí? Es al igual que como lo vimos con el complemento del solver, ¿sí? El solver ya vieron que normalmente en Excel, y si ya ustedes ya lo habilitaron en su Excel, ustedes vieron que aquí en datos no tenían la herramienta de Excel, tenían que seguir los pasos para poderla habilitar. Bueno, para habilitar esta pestaña y tengan las herramientas para trabajar con macros, es exactamente lo mismo. Tenemos que, ahí denme un segundito, que habilitar, ¿sí? Tenemos que habilitar, ¿ok? Y aquí, para que tomen la captura de pantalla, ¿sí? Y tengan los pasos, y van a ver que es muy sencillo. Así como cuando agregamos aquí el formulario, ¿sí? En nuestra barra de herramientas de acceso rápido, así como habilitamos nuestro solver, es parecido el procedimiento, así que no van a tener el más mínimo problema, ¿no? Nos vamos a archivo, nos vamos a opciones y aquí nos vamos a personalizar cinta de opciones, ¿sí? Como pueden ver, aquí entre otras opciones, pues van a tener las pestañas que tiene el Excel, ¿no? Inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, y vean cómo aquí está programador. Simplemente yo activo la ficha, la pestaña de programador aquí, le digo aceptar y ya me agrego aquí programador. ¿Sí? Si yo la selecciono, pueden ver cómo aquí tenemos las herramientas para el editor de Visual Basic, macros, grabar macro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como lo tenemos aquí en la nota, con el mismo procedimiento lo puedo desactivar. Otra vez me voy a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, desactivo programador, le digo aceptar y ya no tenemos programador.
que así es como ustedes se van a encontrar su Excel. Recuerden, si no lo tienen como programador, lo tienen como desarrollador. Nada más cambia el nombre de la ficha, pero los botones que tienen son exactamente los mismos. ¿Ok? Entonces lo habilitamos. Me voy a archivo, opciones, me voy a personalizar cinta de opciones y le digo programador. Y le digo aceptar. Ya tenemos disponible nuestra ficha de programador. Obviamente, al igual que el solver, muchachos, al igual que el formulario que aplicamos aquí, que una vez que los habilitamos, ya se quedan ahí porque ya lo tenemos así configurado, ¿sí? Ya cierro mi Excel, lo abro un archivo, abro otro, abro uno nuevo. Ya son herramientas que ya voy a tener yo aquí disponibles, mientras no las eh, eh, inhabilite, ¿no? Y si las inhabilito, pues obviamente las vuelvo a habilitar y hasta ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tienen la captura, ya hicieron una captura de este. Entonces igual yo puedo cerrar el Excel, nada más que no lo hago ahorita. Gracias, Jacqueline. No, no lo hago ahorita, pero si yo cierro mi Excel y lo vuelvo a abrir y ya lo dejo así, pues ya voy a tener disponible mi ficha de programador. Ese es el primer paso que deben de hacer en su Excel para empezar a trabajar con macros, ¿sí? El segundo paso, muchachos. Ustedes ya saben perfectamente cómo abrir un archivo nuevo, cómo guardarlo, etcétera, ¿sí? En el caso de un archivo que vamos a utilizar para macros, ¿sí? En el caso de un archivo que vamos a utilizar para macros, se guarda con el mismo procedimiento, pero tenemos que habilitar el archivo para macros. Ahorita obviamente lo vamos a ver, ¿no? Y es muy sencillo, ¿no? Pero aquí tienen los pasos para que pongan su captura de pantalla. Pongan su captura de pantalla y ahorita, ya que la tengan, les hago un ejemplo. Gracias, Mari. Gracias, Dana. Gracias, Amelie. Gracias, Juan. Gracias, Jacqueline. Perfecto, Alberto. Gracias. Ok, entonces voy a abrir un archivo nuevo. Le voy a archivo, le digo nuevo y un libro en blanco. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que en la parte superior nosotros nos damos cuenta que es un libro nuevo porque nos aparece como libro uno. Si yo abro otro archivo en este momento y le vuelvo a decir archivo nuevo, libro en blanco, me va a dar libro 2.
Y si yo ahorita lo vuelvo a hacer, libro 3, libro 4, libro 5, etcétera, ¿sí? Mientras no les asignemos un nombre, el Excel por default no los va a dejar así. Pero obviamente, si yo empiezo a trabajar en él, ¿sí? Si yo empiezo a trabajar en él y lo quiero cerrar, me va a preguntar, ¿desea guardar el archivo libro 2? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, abriste uno nuevo, pero ya trabajaste en él. Entonces nos pregunta que si lo queremos guardar. Bueno, ahorita le digo que no, ¿sí? Y ya me lo cierra. Si yo no hago ningún cambio y lo cierro, no me pregunta nada. ¿Sí? Esto ya lo tienen casi dominado, ¿no? Me voy otra vez a nuevo, le digo otra vez libro blanco, ¿sí? Obviamente lleva una secuencia, ya me dio libro 3 y yo lo tendría que guardar. Ustedes ya saben que para guardar un archivo por primera vez, se van a archivo, le dicen guardar como, le dicen examinar para decirle en dónde lo quieren guardar, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, tengo algunas carpetas que utilizo, le digo aquí en Excel Torres Landa, ¿sí? Y ya me aparece este cuadro y aquí yo le pongo el nombre al archivo, ¿sí? Vamos a ponerle macros de Excel guión grupo 1201 y le decimos, ok, ok. Sí, y aquí ya lo estoy guardando, entonces en la carpeta que le indiqué, o aquí recuerden que pueden cambiarlo al escritorio, otra carpeta, pueden crear una nueva carpeta, etcétera, ¿sí? Ya le puse el nombre del archivo, macros de Excel, grupo 1201. Pero aquí en donde dice tipo, recuerden que aquí tiene nada más tipo libro de Excel. Normalmente nada más les da libro de Excel, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya cuando vimos lo de configurar para imprimir y cómo generar un PDF, ahí también utilizábamos para guardarlo como PDF, ¿sí? O también para guardarlo como plantilla, ¿ok? En este caso utilizamos esa misma herramienta o esta misma opción, ¿sí? Para en este caso indicarle que lo vamos a guardar como un libro de Excel habilitado para macros, ¿sí? Y siempre la segunda opción. ¿Sí? Libro de Excel habilitado para macros. Si ustedes quieren hacer una macro y no hacen esto y lo guardan de forma normal, les va a mandar un error el Excel y forzosamente lo tienen que guardar como macros, ¿sí? Y el Excel nada más les va a decir que el archivo no está habilitado para macros. Entonces tendrán que ir a archivo, guardar como, examinar. En el cuadro de diálogo en donde dice tipo, nada más lo cambian como libro de Excel habilitado para macros. Decimos guardar y ya queda guardado. ¿Sí? Algo muy importante, dejen abrir la carpeta, donde lo guardé, entonces la andan. Ok. Aquí yo tengo diferentes archivos, ¿no? Y ustedes también ya están familiarizados con los iconos de algunos archivos, ¿sí? Aquí a simple vista, ustedes reconocen perfectamente los de Excel, que son los de la X, los de Word, que tienen la W, ¿sí? Los PDF, porque bueno, ahí dice PDF, ¿no? Que es raro que sea PDF y diga PDF, ¿sí? Pero en el caso de los de Excel, ¿sí? En el caso de los de Excel, yo tengo, ¿con qué lo guardé? Excel macros, grupo 1201. Vámonos a buscar ese. Macros, Excel. ¿Dónde está? Aquí está, ¿sí? Y vean cómo me tengo este macros de Excel grupo 1201, ¿sí? Y vean cómo a diferencia de otros, si ustedes pueden observar, hay unos que tienen así como estas celdas, estos cuadritos o rectángulos, son como celdas, que quiere decir que es una hoja, un archivo de Excel normal. Y cuando tienen este pergamino con el signo de interrogación, es cuando son archivos habilitados para macros. ¿Sí? Entonces ustedes así a simple vista, ustedes van a saber cuáles están habilitados para macros, ¿sí?
¿Cuáles están habilitados para macros? Pues este tiene ese pergamino, este también, este y este, ¿no? Esos que seleccioné son archivos habilitados para macros, mientras que los demás, pues son archivos, por decirlo de alguna forma, normales, ¿sí? Hay algunos, como este que tiene un icono diferente de Excel, es porque es una versión más vieja, más antigua, ¿sí? Vean, si yo pongo el mouse ahí, dice que es una hoja de cálculo de Excel 97-2003, ¿ok? Entonces, eso también para que lo tomen en cuenta, muchachos. ¿Sí? Este ya sabemos que ya lo tenemos habilitado para macros, ya tenemos nuestra ficha de programador, por lo tanto, en este archivo ya estamos listos para hacer una macro. ¿Sí? Ahora, para empezar a trabajar en esta macro, muchachos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con con este archivo de macros, ¿sí? Para ello, necesitamos información para hacer lo que les indiqué hace ratito, ¿no? Vamos a poner, como la base de datos la tengo en este otro archivo, dejen cierro y nada más me quedo con estos dos, este, y aquí tengo esta base de datos. Dejen borro tanto esta línea, ahí está. Y ahí tengo mi base de datos, ¿ok? Entonces, este, esta hoja que está aquí como hoja alumnos, es con la cual yo quiero hacer una macro. Entonces, primero voy a copiar esta hoja a mi otro archivo. Recuerden, eso ya lo vimos en clases anteriores, que cuando vamos a copiar una hoja, ¿sí? Es decir, esta hoja de alumnos a otro archivo, tengo que tener abiertos los dos archivos. Y aquí podemos observar en la barra de tareas que tengo abiertos los dos archivos, ¿sí? Entonces, aquí le doy clic derecho, le digo que quiero mover o copiar la hoja y me aparece este cuadro, ¿sí? Aquí me dice a qué libro y me dice este mismo libro. No, lo queremos al otro, al que se llama Macros de Excel Grupo 1201. Ahí está. Y que me haga una copia, crear una copia, ¿sí? Y le decimos aceptar. Ahí está, ¿sí? Entonces ya cierro el otro archivo, que ese no teníamos los apuntes que les enseñé ahorita. Teníamos esta hoja, este lo cierro, nada más lo quería este archivo para tener esa base de datos y recordarles cómo copiar una hoja de un archivo a otro con los apuntes, este lo cierro, ok, y ya me quedo nada más con este archivo, ok. Bueno, mm, antes de trabajar con les voy a hacer una macro súper sencilla para que vean cómo es súper sencillo. ¿Ok? Imaginen ustedes, muchachos, que continuamente hacen ustedes un formato, ¿sí? Continuamente hacen un formato. Ustedes han visto que cuando hacemos un formato y a veces lo copiamos, a veces tenemos algunos problemas en la copia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos, o de repente, de acuerdo a los datos que tiene y ya llenamos los datos de esa hoja, modificamos el ancho de la columna, modificamos formatos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada que nosotros querramos una nueva, también nosotros podemos hacerlo como una macro, ¿ok? Entonces pongan como título, se los dicto primero como título y ahorita lo hacemos. Pongan como título cómo grabar una macro.
Número uno, nos situamos en el archivo que tenemos habilitado para macros. Número, número dos, en la ficha programador o desarrollador, seleccionamos grabar macro. Número 3, aparecerá un cuadro de diálogo en el cual se escribe el nombre que se le quiere asignar a la macro, coma, tiene que ser un nombre que esté relacionado con el proceso de la macro, coma, el nombre tiene que empezar con una letra
y solo acepta letras, coma, números y guiones bajos. Y se le da un clic en el botón aceptar. Número 4. Se hacen los pasos deseados que queremos en la macro, coma. Una vez que terminamos, en la ficha programador se selecciona detener grabación. Punto y aparte. ¿Ok? Bueno, voy a hacer un formato muy sencillo, muy sencillo, para que vean cómo es muy sencillo. ¿Sí? Ok. Primer paso, estar en el archivo que tenemos habilitado ya para la macro. Ya, si no están seguros, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a archivo, guardar como, examinar, y aquí podemos observar, como ya nos dice, libro de Excel habilitado para macros. Ah, ok, ya está habilitado. Perfecto. Segundo paso, en la ficha programador seleccionamos grabar macro. Tercer paso, aparece un cuadro de diálogo en el cual le ponemos el nombre de la macro, ¿sí? El nombre de la macro, como ya se los dicté, debe de empezar con letra,
solamente acepta letras, números y guiones bajos, ¿sí? Es decir, que no acepta espacios, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle como nombre, vamos a ponerle ay, tabla ejemplo, ¿ok? Tabla ejemplo, ¿sí? Ya, ahorita con el nombre es suficiente. Y le decimos aceptar. Vean cómo el botón que decía grabar macro, vean cómo cambió ahora y dice detener grabación. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que yo haga de aquí en adelante ya se empieza a guardar en la macro. Si ustedes observan, en la parte inferior también se pone ese cuadrito. Aquí, miren. Si pongo el mouse ahí, me aparece ese mensaje que dice que se está grabando una macro en este momento. Que hagamos un clic para detener la grabación. ¿Sí? Entonces puedo detener la grabación, ya sea en programador y detener grabación, o directamente en ese botón de ese cuadrito. ¿Ok? Pero bueno, voy a hacer el formato. Voy a hacer un formato rápido. Doy un clic aquí en la esquina, me voy a inicio, cambiamos el tamaño de la letra 16, hacemos más ancha las columnas, aquí vamos a poner rápido este concepto. Bueno, no vamos a poner número, número, concepto. Ay, tengan mucho cuidado porque al crear la macro, porque si no se va a guardar así con los errores que lleguemos a tener. Precio y total. Ok, ahorita no le ponemos ni IVA ni nada de eso, ¿no? Aquí vamos a poner que normalmente manejamos 5 artículos, selecciono uno y dos y selecciono hasta el 5. Bueno, se fue al 6. Estos títulos, le decimos que me lo haga más grande, que me los ponga centrado horizontal verticalmente, que me haga más grande la fila, que le ponga un color, seleccionamos todo, a todo le aplicamos un borde, pero un borde personalizado. Vamos a ponerle el doble en azul, fuerte, contorno interior, aceptar. Estos números los centramos. Y aquí en total ya nada más pongo la fórmula igual. Ah, me faltó la cantidad. Clic derecho, insertar. Lo bueno que ya me da el formato. Cantidad. Supongamos que vamos a manejar un inventario. Sí. Y aquí ya nada más ponemos igual al precio por la cantidad. Lo copio. Y al precio le aplico formato de moneda. Al total. Vean, tienen que ser muy cuidadosos en todos los detalles para que ya no hagan nada después de crear la macro. Lo pongo negrita, igual y a le puedo cambiar la fuente, ¿sí? Y acá a la derecha puedo poner otra, vamos a copiar estas dos, copio, me pongo aquí, aquí lo pego, hago más delgada esta columna para que no se me mueva. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, gran total. Y aquí pondríamos igual, suma, abro paréntesis, selecciono estos, le doy un enter, ahí está mi formato, ¿sí? Ya creo que no me falta ningún detalle, ¿verdad? Creo que no. Entonces, detenemos la macro. En lugar de irme a programador, detener macro, ¿sí? Si yo andaba por acá, también puedo detener la macro aquí abajo, ¿sí? En este cuadrito. Ahí detengo la macro. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo agrego una hoja nueva, ya estoy en una hoja nueva, ¿sí? Me puedo ir, bueno, pongan como título cómo ejecutar una macro.
Número uno, abrimos el archivo que contiene la macro que deseamos ejecutar. Y lo mantenemos abierto en todo momento. Número 2. Nos situamos en la hoja en donde queremos ejecutar la macro, coma. Puede ser en el mismo archivo o en cualquier otro. Número siguiente. En la ficha programador seleccionamos macros. Número 4. Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual se selecciona el nombre de la macro deseada y se da un clic en el botón ejecutar.
punto y aparte. Ok, entonces el primer paso ya lo tenemos, muchachos. Estamos en el archivo que está habilitado para las macros, ¿sí? Perdón, tenemos abierto el archivo que tiene la macro que vamos a ejecutar, ¿sí? Segundo paso, nos ponemos en la hoja en donde queremos ejecutar la macro. Aquí ya agregué una hoja nueva y aquí estoy en esta hoja. Tercer paso, me voy a programador y en programador seleccionamos macros. Va a aparecer un cuadro de diálogo que me va a aparecer todas las macros que yo tenga aquí en este archivo, ¿sí? O en los archivos abiertos. Si ustedes se fijan aquí, en donde dice macros, dice todos los libros abiertos. Es decir, si yo tuviera otros archivos abiertos que tuvieran macros, aquí me van a aparecer todas las macros, puesto que pueden ejecutar ustedes una macro en cualquier archivo. Ahorita les voy a hacer una muestra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí nada más tenemos uno, selecciono la de tabla ejemplo y le digo ejecutar. Ahí está, muchachos. ¿Cuánto tiempo me llevó a hacer la tabla? Y es una tabla sencilla, aquí en la hoja uno. Me llevó aproximadamente como unos 5 minutos, ¿no? Más o menos. O menos, ¿no? Pero bueno, pongan ustedes 3 minutos. ¿Y en cuánto tiempo me la hizo ahorita? En menos de un segundo. Abro una hoja nueva y nuevamente me voy a macros, le digo ejecutar esta macro y ahí está. ¿Qué puedo hacer, muchachos? Puedo abrir un archivo existente. Vamos a abrir el archivo de Solver, el que trabajamos la semana pasada. Ahí está, ¿no? El que hicimos el jueves. Aquí voy a agregar una hoja nueva. Ahí está. Y aquí hago lo mismo. Me voy a programador, macros, y vean cómo aquí me dice que está en otro archivo. En el archivo macros de Excel, grupo 1201.xlsm. Y se llama tabla ejemplo. Le decimos ejecutar y ahí está, muchachos. Lo ejecuté en un archivo diferente. Obviamente, este archivo, este de Solver, ¿sí? Este no está habilitado para macros. Este no tiene, para que eso les quede muy claro, vean, este es un libro de Excel normal. ¿Sí? Estoy ejecutando la macro, pero porque la macro la hicimos en el otro archivo que se está habilitado y en donde la guardamos. ¿Sí? ¿Sí? Eso para que no se me vayan a confundir. Oiga, profe, pero es que esta no está habilitada. Sí, este no está habilitado para macros. El que está habilitado es este archivo. Este archivo es el que está habilitado. Yo mientras tenga abierto este archivo que contiene esa macro, yo puedo ejecutar la macro, pues en cualquier archivo habilitado o no habilitado. ¿Sí? Es más, vean, voy a abrir un archivo nuevo que todavía ni lo hemos guardado. Me voy a archivo, le digo nuevo, uno nuevo, ahí está nuevo, ni siquiera lo hemos guardado, aparece como libro 4. Me voy a programador, macros, ahí está la macro, ejecutar, y ahí está, muchachos. Y este lo puedo guardar yo normal, archivo, guardar, examinar, le pongo un número, le voy a poner un número ahí al aventón, le digo guardar, ahí está guardado, ¿sí? ¿Sí? Y vean, ahí está la macro. Y yo mientras tenga abierto el otro, pues yo puedo seguir ejecutando y aquí seguir creando esa misma tabla. Ahí está, ¿sí? Voy a cerrar el del solver, que fue donde ya agregué esta hoja, ¿sí?
este archivo, que es en donde puedo seguirla ejecutando en otras hojas, ¿sí? Pero si yo cierro el archivo, este lo cerramos, guardar, y yo me voy a programador y le digo macros, vean cómo ya no me aparece nada. ¿Por qué? Porque cerré el archivo, cerré el archivo que tiene la macro. ¿Ok? Adelante, Mari. Profe, yo una duda, ¿sí se puede trabajar con ese archivo aunque esté cerrada la macro en ese archivo? Sí, sí, porque aquí ya les hizo, aquí el formato ya me lo hizo. Una vez que yo lo ejecuté y cierro, aquí yo ya puedo trabajar y ya le puedo poner cualquier conceptos, le pongo sus precios, vean cómo ya está el formato de moneda y ponemos cuántos vamos a comprar y vean cómo me dio todos los resultados. Sí, porque hagan de cuenta que la macro nada más es para hacer en este caso el formato, pero una vez que ya está el formato, hicieron la macro y todo, el formato es totalmente funcional. ¿Ok? Y entonces, gracias, Mari. Y entonces, si ahorita yo me voy a programador y le digo macros, usted va a decir, ay, ¿y ahora dónde está mi macro? Porque ahora ya no me la dejó ejecutar otra vez. ¿Por qué? Porque cerré el archivo que la contiene. Entonces, si yo quisiera, aquí en este mismo archivo que se llama 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Yo quisiera agregar un tercer formato, tengo que abrir mi archivo de la macro, que es el de macros. Sí, ya está abierto, entonces me regreso al otro archivo, al de los números, y aquí ya le ejecuto y vean cómo ahora sí ya está disponible. ¿Por qué? Porque ya está abierto el archivo que contiene la macro. Entonces, una macro o las macros que contenga el archivo van a estar disponibles para ejecutarse en cualquier archivo, siempre y cuando yo mantenga abierto el archivo de las macros. ¿Sí? Aquí yo ya le digo ejecutar y vean, ahí está otra vez. Sí, y yo lo puedo seguir ejecutando las veces que yo quiera porque el archivo sigue abierto, el otro, el que tiene la macro. Vean, sigo agregando hojas, sigo agregando hojas y lo puedo ejecutar todas las veces que yo quiera. ¿Ok, muchachos? Entonces las pueden, una vez que tienen un archivo con macros, abren el que quieran y lo ejecutan donde quieran. ¿Ok? Ya me queda menos de un minuto. Nos vemos mañana, muchachos. Tengo pendientes, muchachos, no se me olvida. Tengo pendientes, en cualquier momento lo hago, muchachos. Sí, en cualquier momento. Ténganme tanta paciencia, por favor. Cuídense mucho, que tengan bonita noche. Les mando un fuerte abrazo y Gracias. practiquen. Sí, Gra- mañana. Gracias, Ana. Gracias, Jacqueline. Gracias. Nos Buenas vemos. noches. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Carlos, Alberto. Todos, muchachos. Buenas noches.